Listo, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Ya puse a grabar y también en el chat les compartí el enlace al chat anónimo por si quieren hacer preguntas por ahí. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me están escuchando bien, que pueden ver el chat anónimo? Todo bien, profe. Bien, listo. Bueno, entonces vamos a hacer la clase de hoy un poco diferente. Entonces aquí hay una pregunta y respondámosla de una vez en el chat anónimo que dice, yo no entendí muy bien lo de los links que has dejado. Bueno, pues depende porque son muchos links. En el correo normal que les envíe hay una parte que dice actividades asincrónicas, que son actividades, pero son asincrónicas. Quiere decir que son cosas por hacer, pero que no tiene que hacerse, digamos, en un encuentro al mismo tiempo todos nosotros. Y ahí están los links de Virtual Sabana. Ustedes también, digamos, si entran a su propio Virtual Sabana, al curso nuestro, también ahí les aparecen las actividades. Es simplemente una forma de facilitarles. Algunas veces a las personas les da pereza entrar a Virtual Sabana directamente. Entonces, yo lo que hago es ponerle los links ahí directos para que simplemente le den clic y lleguen a la actividad. Si se refieren a los links que están en la parte final de los correos o de los mensajes que a veces les mando, que yo normalmente semanalmente les mando un correo diciéndoles qué vamos a hacer la siguiente semana y ese tipo de cosas, pues esos son enlaces de ayuda, enlaces en donde ustedes pueden escoger, consultar lo que quieran, simplemente son enlaces donde están unas listas de video de otros semestres, están unas listas de video de otros profesores y cosas así, para que ustedes los exploren y miren a ver si a alguno les gusta y les gustaría como repasar o estudiar a partir de ellos. Pues entonces toca es mirar es en qué parte está la información para que se pueda entender. O sea, no simplemente como el link y ya, sino que hay que mirar exactamente cómo que es. Si respondí la pregunta de usuario 590-578, puedes responder a ti mismo ahí para decir si sí o si no, o si tienes como más. Listo. No sé si, supongo que el like fue que sí. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de arrancar? Sí, profe. En cuanto a los videos, ¿esas preguntas se guardan? Sí, sí, sí. No sale la nota, pero esas se guardan, yo después las descargo y como les dije, esos se vuelven bonos para el siguiente quiz. Vale, profe, gracias. Y lo que pasa es que tienen que acostumbrarse, si les cuento, que no necesariamente les va a salir inmediatamente a ustedes la nota, la realimentación, sino que hasta que se cierre para todo el mundo es que sale. Pues tratando de evitar, digamos, que se transmitan ahí las cosas, aunque estas son muy elementales. Y pues uno también sabe que en la virtualidad pues está bien incluso que discutan entre ustedes cuál puede ser la respuesta, o sea, eso también se puede hacer, pero en general las respuestas como tal, sobre todo los quizzes, van a aparecer cuando se les cierra a todo el mundo, incluso si ustedes lo hicieron rápidamente. ¿Listo, Andrés? Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Dale, Melanie, adelante. Buenos días, profe. Profe, una pregunta. ¿Usted los videos, usted nos va diciendo el tema que debemos estudiar de los videos de la plataforma o hará como en esta ocasión que nos envió los links por el correo? Las dos cosas, digamos que yo les voy diciendo, yo les digo que vamos a hacer la siguiente semana, entonces yo les digo vamos a ver tales temas, etcétera. Y normalmente procuraré mandarles a ustedes los links. De todas maneras, siempre les recomiendo que estén revisando su Virtual Sabana por si en algún momento aparece algún cambio de actividad, algo así. O sea, definitivamente Virtual Sabana es como el sitio donde aparece la información más actualizada posible. Pero en general procuraré facilitarles más la vida con eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ujú. Digamos que, como les digo, yo trato de procurar de facilitarles eso, mandándoles esos correos al principio de, al final de cada semana diciéndoles lo que viene la siguiente, más o menos con todas las actividades. Entonces, trataremos de manejarlo así. Otra pregunta de Anonymous, dice el tercer link, la última pregunta no la entendí, pues no me daba segundo número. Pues ya vamos a mirar, puede estar mal la pregunta, obviamente. Ya vamos a mirar entonces, cuando estudiemos ahorita los temas otra vez, que lo vamos a hacer es haciendo ejercicios, entonces de pronto se resuelve la duda, ¿listo? Entonces, ustedes si quieren, cuando se hacen preguntas en el chat de Anonymous, se pueden responder a ustedes mismos, ahí mismo pueden escribir lo que quieran, ¿listo? Yo, por ejemplo, acabé de responderle ahí, ok. Bueno, entonces, como les digo, yo creo que es más útil, como ustedes ya tienen varios conceptos ahí de cifras significativas y precisión y eso, pero pues digamos están completamente afianzados, yo voy a orientar la clase de hoy más bien a que hagamos como ejercicios directamente de una vez y ahí vamos repasando los temas, ¿está bien? Vamos a hacer primero una pequeña introducción simplemente
a lo que es la física. Y digamos que me parece útil que sepamos eso. Ustedes todavía no les estoy compartiendo. Por favor, me confirman cuando yo esté hablando un montón y no esté compartiendo pantalla o algo así, que me suele pasar. Entonces, por favor, interrúmpanme y me avisan. En este momento les estoy empezando a compartir la pantalla. No los voy a estar mirando de frente todo el tiempo porque tengo dispositivos en otro lado, pero es que me toca utilizar es el computador para poder hacer los breakout rooms, que es una cosa que utilizo mucho en las clases para que ustedes también trabajen ahí resolviendo algunos problemas entre ustedes. ¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Listo, muy amable, muchas gracias. Entonces, básicamente lo que ustedes van a estudiar ahorita es física y la clase pasada al inicio hubo un estudiante que me preguntó algo que me parece útil y es, por ejemplo, para un ingeniero informático, ¿para qué o por qué tiene que ver física mecánica? ¿Cierto? Entonces, hay varias razones, pero yo también les quiero como repetir la misma respuesta que le di a él. Y era, digamos, que en cierta forma ustedes no tienen que ver todo como para qué me sirve específicamente esto, porque precisamente ustedes no saben qué es lo que van a hacer a futuro. Y entonces ustedes no pueden como en este momento seleccionar qué herramientas van a utilizar. Piensen lo que están viendo en este momento, primero que todo, cualquier materia, como una herramienta que los va a formar para ver algo a futuro. Pero ustedes no saben qué van a hacer al futuro, porque si ya estuviera el futuro escrito, ya supieran qué van a hacer, entonces ya pudieran escoger exactamente lo que necesitan ahorita para ese futuro, pues ya estará escrito su futuro, ya existiría el destino y bueno, eso tiene un montón de consecuencias extras raras que no tienen sentido. Entonces, primero que todo es porque ustedes van a tener herramientas, pero en particular, digamos, en el caso del informático, yo le daba un ejemplo pues muy sencillo que se me ocurrió en ese momento y es, si usted va a hacer, por ejemplo, un carro autónomo, digamos que vamos a hacer el primer carro autónomo colombiano, listo, vamos a tratar de arreglar que nuestro país no sea solamente economía de extracción, minera, entonces que nosotros no estemos solamente extrayendo cosas y materias primas y exportamos materia prima y nos traen el producto con el valor agregado y entonces estamos generando trabajo en otros sitios, sino aquí en Colombia, sino que queremos hacer tecnología y tecnología de verdad, no queremos simplemente hacer una app sí, para hacer filas o algo así, sino que queremos realmente hacer tecnología nueva. Entonces vamos a hacer un carro eléctrico en Colombia. Después nos concentramos en el problema de la infraestructura de carga. Pues para ese carro eléctrico que digamos que también queremos que sea autónomo, pues necesitamos saber cómo calcular, por ejemplo, el tiempo de colisión si voy a cierta velocidad y otro carro se está moviendo a otra velocidad, estas velocidades relativas y cuándo me van a chocar. Es algo muy sencillo, es física mecánica, pero si yo quiero hacer ese tipo de cosas, pues yo necesito tener unos conceptos. ¿Listo? Entonces pueden haber un montón de aplicaciones. Ahora, si no hace el chip chocar o como lo llamemos, el carro colombiano, pues no importa, pero el punto es que podían haber tenido los conceptos básicos para eso. Ustedes seguramente no se van a acordar de casi nada o de solo unas cosas muy generales al finalizar el curso y cuando pasen varios años, pero tienen una idea de por dónde empezar a investigar, tienen una idea de cómo funciona el mundo. Y una de las cosas que también voy a tratar de hacer énfasis es que ustedes no vean esto simplemente como un montón de ecuaciones, sino que esto es una forma de entender cómo funciona la naturaleza. La naturaleza para ustedes como seres humanos, o sea, ni siquiera como universitarios, sino como seres humanos, no puede ser simplemente como una caja negra en donde pues todo funciona como, no sé, no tengo ni idea, y, y pues se acepta que todo funciona así. Uno no puede saberlo todo, pero sí puede tener una idea de los conceptos básicos que están por detrás, ¿sí? Entonces, es también una forma de pensar y pues yo algunas veces me voy a desviar un poco también del tema. Vamos a hablar un poco también de cómo saber seleccionar información y todo ese rollo. Y también bienvenidas sus opiniones y sus comentarios al respecto, ¿sí? En cualquier cosa siempre es útil que los estudiantes pues participen y se les da la bienvenida a eso, por favor. Entonces, digamos que la idea de la física no es entender el por qué el mundo es de cierta manera, sino cómo funciona, encontrar esas leyes. Ya preguntarse por qué la ley es así, la única, digamos, idea en física de seguir con esa pregunta es para tratar de encontrar una ley más general. ¿Por qué pilas? Porque todas las leyes de física que nosotros vamos a estudiar y que existen, todas estas leyes que hemos descubierto de los seres humanos, pues dependen de un modelo, dependen de unas aproximaciones. Nosotros no estamos exactamente metidos en la realidad objetiva. Entonces vamos a tener que tener cuidado con eso, pero no nos preguntamos el por qué. O sea, esa pregunta metafísica es de otra área, no nos preguntamos en física eso, sino simplemente queremos descubrir cómo son esas leyes. Al principio todo el mundo hacía lo de Aristóteles, digamos, seguía sus ideas. Las ideas de Aristóteles eran en física, no en filosofía, en física, que en ese tiempo era cercano todo. Esas ideas fueron, digamos, preservadas
casi 2000 años, pero les faltaba una cosa muy importante, y era que a veces nuestra idea de cómo funcionan las cosas no es cierta. Uno se queda como con una experiencia, pero esa idea no es realmente la forma en la que trabaja la naturaleza. Uno también debe aceptar eso con humildad, ¿sí o no? O sea, uno no tiene un montón de amigos como para decir que lo que le pasa a uno le pasa a todo el mundo y es estadísticamente representativo ni nada de esas cosas. Entonces pasaba con Aristóteles que había un problema y era que no se hacían experimentos. Y lo que importa al final en la física es el experimento, lo que diga el experimento. Yo puedo tener una idea muy bonita, muy compatible con las leyes matemáticas de no sé qué, pero si no describen bien la naturaleza, si no funcionan en la realidad, entonces no me sirve. Y eso era lo que pasaba con lo de Aristóteles. Cuando se hicieron experimentos, empezó a verse que la aproximación de física que daba Aristóteles pues no describía completamente las cosas, y eso empezó a pasar desde Galileo Galilei y toda esa revolución que hubo después. Entonces, lo que quiero hacerles énfasis a ustedes aquí con la pelotica esta que tenemos es, si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, esa pelota de tenis que está ahí, o de béisbol, lo que sea, esa pelota cuando uno la mira, pues esa pelota está rotando, que son esas flechas que tenemos acá y yo acabo de resaltar, esa pelota está rotando, también se está trasladando, que es, digamos, esta dirección del movimiento, esta flecha verde es como la dirección de la velocidad. También tenemos una resistencia del aire, que es esta flecha roja que tenemos acá. Eso es el aire que está generándole un arrastre a la pelota, por eso la pelota se nos va a frenar. También hay una fuerza de fricción, que es esta que está aquí, que está haciendo que la pelota pues también caiga, si no pues se saldría del planeta. Y entonces, la pregunta es, ¿yo cómo puedo describir el movimiento de esta pelota? Teniendo en cuenta que hay todo ese montón de interacciones. ¿Listo? Entonces ahí viene la cuestión del modelo. Lo primero que uno hace es decir qué es lo más esencial de esta pelota. ¿Será que es esencial para describir la pelota saber de qué está hecha, qué marca es este hilo con la que la cosieron, qué está por dentro? Pues depende. Pero si uno quiere como describir simplemente la trayectoria, probablemente no importa de qué está hecha, sino pensar que es una esfera, e incluso uno podría decir, si la hago muy pequeñita, mi primera aproximación va a ser una pelota muy chiquitica y voy a interesarme solamente en cómo se mueve esta parte del centro, que vamos a llamarla el centro de masas, y toda la masa se puede considerar concentrada ahí. Entonces uno puede empezar a quitar cosas en el modelo. Entonces uno, por ejemplo, dice, mi pelota va a ser un punto. Obviamente no está bien, pero es una primera aproximación. Va a ser un punto, se va a mover en una dirección y voy a ver solamente el efecto de la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza que está aquí, que va hacia abajo. Simplemente voy a ver ese efecto. Y ustedes ya saben pues que ahí uno lo que va a obtener es un movimiento parabólico, ¿sí? Eso es lo que va a suceder en ese caso. Uno va a encontrar ese movimiento parabólico. Entonces, obviamente eso no es la pelota que teníamos al principio, pero resulta que si la naturaleza me permite, digamos, si yo puedo como seguir metiéndole cosas a este modelo, yo puedo ir poco a poco acercándome a la realidad hasta que mi modelo es suficientemente bueno. Entonces aquí es que empezamos nosotros a hacer modelos. Después de que nosotros estudiemos, y lo vamos a estudiar, el movimiento parabólico, que pues es este, le vamos a añadir movimiento, por ejemplo, arrastre del aire. Y si le añadimos arrastre del aire, entonces la partícula ahora va a caer mucho antes. Ya no es una parábola, estamos achatados. Entonces con el arrastre del aire podemos simular cosas más reales. ¿Listo? Y si después, por ejemplo, le ponemos ya tamaño a la pelotica y la hacemos rotar, entonces aparece rozamiento con el aire y eso crea combas. Los que han visto fútbol o jugado fútbol, pues saben que la rotación es importante para que el balón se tuerza para un lado o para el otro. Entonces uno puede empezar a simular eso, el efecto Magnus se llama. Y eso incluso puede terminar a veces mostrándole el secreto de cómo es que los aviones vuelan, porque pues, los aviones vuelan precisamente porque cuando yo me estoy moviendo a lo largo de un fluido y tengo una velocidad diferente por aquí arriba y por aquí abajo tengo otra velocidad diferente en mi ala, eso genera una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión, si por ejemplo la velocidad de arriba es más pequeña que la velocidad de abajo, entonces se genera una presión hacia arriba y levanta el ala. Entonces miren que el problema de una pelotica lo puede llevar a uno a pensar incluso en cómo poder hacer que las cosas vuelen y demás. Pero todo va es porque yo empiezo a entender las cosas más fundamentales. ¿Me importa la temperatura de la pelota o algo así? Pues no. Entonces yo puedo empezar a descartar, a descartar, a descartar y hacemos un modelo. Pero pilas, porque el modelo siempre tiene un montonón de suposiciones. Y por eso es que a veces uno va al experimento y hace un experimento y no le da, pero porque pues está utilizando otro modelo. Entonces, la física no es que tenga la verdad absoluta, la física se va mejorando poco a poco, siempre teniendo en cuenta que es un modelo aproximado de la realidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay como una evolución de la ciencia, pero lo que quiero hacerles énfasis a ustedes es que miren, empiezan aquí como
los griegos, ¿cierto? Al principio, pero observen que realmente cuando estamos en la Edad Media, en la parte oscura en la que no hubo renacimiento, sino que todo, digamos, se paralizó el conocimiento occidental, resulta que los que avanzaban en el conocimiento eran los árabes. Los árabes fueron los que generaron, digamos, los primeros estudios de medicina, de astronomía. Ellos fueron los que hicieron realmente avanzar un montón en el conocimiento durante esa época en que la civilización occidental no avanzó. Y luego vino pues ya el Renacimiento, por eso se llama así también, no solo en las artes, sino también en las ciencias. Y todas estas personas pues empezaron a hacer avanzar la ciencia mucho más y pues pasó lo contrario ya en la parte árabe, ¿no? Se frenó un poco. Entonces, esta es como la historia, digamos, así por encima de las grandes contribuciones a la ciencia. Y nosotros estamos pues mucho más adelante. Miren que aquí está hasta 1955, ya estamos en 2021, 70 años después. Y digamos que la idea de la evolución de la ciencia, porque ha avanzado tanto en este último siglo, podríamos pensarlo, los últimos 2 siglos, ha sido esta descripción, este descubrimiento importante del método científico, que realmente se lo debemos es a este árabe que está aquí abajo y prefiero no pronunciarlo para no hacerlo mal. Ellos fueron los primeros que empezaron a tener esta idea del método científico. Entonces, la ciencia no es absoluta, no es que la ciencia se la sepa todas ni nada de esas cosas. Eso es mentira, la ciencia se equivoca constantemente. Lo que pasa es que aprende de sus errores. Entonces, el método científico básicamente es lo que tenemos acá. Ustedes hacen una observación, una persona hace una observación de cualquier fenómeno, un comportamiento, lo que sea, se hace una observación, se pregunta a uno la causa o cómo lo puede controlar. Entonces se hace una hipótesis, esa parte de la parte es importante. Yo pienso, mi hipótesis es que esto funciona así por tal razón. Esa es como la idea. Entonces después de eso se hace una predicción y esa es la otra parte importante. Yo no solamente me puedo quedar con una hipótesis, con una supuesta explicación, tengo que entonces hacer una predicción a partir de mi hipótesis. Decir, si yo lo lanzo con tal velocidad, esa pelota tiene que caer en tal sitio. Esa es mi predicción. Si yo no hago predicciones, eso no sirve, eso no es una teoría científica. Luego hago el experimento, porque tengo que verificar si lo que yo estoy diciendo de verdad se cumple. Si yo lanzo la pelota a esa velocidad y cae en el punto que yo dije, entonces mi hipótesis se convierte en teoría. Y si no, yo tengo que volver a evaluar mi hipótesis. Por eso es que la ciencia va avanzando, porque cuando no funciona, se evalúa otra vez la hipótesis, se vuelve a hacer todo el ciclo hasta que uno empieza refinando sus teorías a encontrar realmente cómo es que funciona ese fenómeno. ¿Listo? Generalmente la ciencia está construida de un montón de errores y de casualidades. Eso no es que salga todo de una vez. Entonces esto es ¿el qué? El método científico. Por ejemplo, ahorita en física existe una teoría, la teoría de cuerdas, que genera predicciones, digamos, en niveles de energía que no podemos testear actualmente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso es una teoría científica si yo no la puedo testear actualmente? Pues yo creo que se queda exclusivamente como una teoría, más no como un método científico ya pues comprobado. Exacto, no nos permite avanzar, ¿cierto? Se queda casi que como hipótesis. Ujú, estoy de acuerdo. Si yo les digo a ustedes, miren, yo tengo aquí un aura mm, con la que puedo sentir las vibraciones del universo, pero solo lo pueden ver las personas que sean merecedoras de ver mi aura. ¿Eso qué? Eso ¿cómo podríamos clasificar? Como una hipótesis. Como una hipótesis probablemente falsa, ¿cierto? Sobre todo porque estoy tratando de evitar el experimento. Entonces les digo que todo el planeta está lleno de dragones invisibles que no interactúan con nada. Pues eso no nos sirve, no tiene información nueva, no podemos hacer nada porque si son dragones que son invisibles y no interactúan con nada, pues es lo mismo que no existieran. Ahora, vienen otras preguntas ahí, ¿no? Si se cae un árbol ahorita por allá en la selva amazónica y no hay nadie que escuche que se cayó ¿el árbol se cayó o no se cayó? Sin verlo. O la luna existe si yo la veo o no la veo, o solo existe lo que yo veo. Bueno, eso parece un poco egocéntrico, ¿no? Pensar que solo existe lo que veo, porque entonces todo lo que está detrás mío pues no existe. Pero bueno, entonces la idea es que empecemos a pensar que todas esas cosas que no permitan hacer predicciones, que no permitan medirse y comprobarse, no están en el ámbito científico. Y hay muchas otras teorías acá y muchas otras hipótesis, porque uno en la práctica les dice teorías, pero realmente son hipótesis. Una teoría es una hipótesis comprobada, pues que no tiene mucho sentido, ¿listo? Como cuando la gente habla de moringa cura el coronavirus. No es cierto, o sea,
Yo no soy tan famoso como para tener 10.000 amigos y poderles mirar a todos, hacer un control ahí y a unos darle moringa y a otros no y ver cuáles se murieron y cuáles no. Yo tengo muy poquitos amigos y como la probabilidad de que el virus mate es de 1%, digamos, pongámoslo así. Entonces, si yo soy súper popular, pero muchísimo, tendría 100 amigos todo el tiempo y de esos solo uno se enfermaría y se moriría de coronavirus. Y entonces uno podría decir que fue que por la moringa fue que se curó. Pues no, es porque el virus no mata a todo el mundo. El problema es que, aunque el 1% sea pequeño, se contagian tantos, tenemos tantos contagiados que ese 1% se vuelve un número absoluto grande. Ese es el problema, que se contagie tanta gente al mismo tiempo, se satura el sistema de salud y demás. Pero no es por la moringa. Yo he visto casos en el que, por ejemplo, la gente hace tratamientos de bajar de peso. Ustedes me cuentan si a ustedes les suenan. Que, por ejemplo, se ponen unos imanes en las orejas y hacen una dieta también fuerte de comer, no sé, de puros espárragos y pollo todos los días. Y después de un mes, obviamente, han bajado un montón de kilos y asocian a que fue a los imanes a la oreja, no a la dieta. ¿Ustedes a qué lo asociarían? Si quieren, pongan en el chat anónimo. ¿Serán los imanes o será la dieta? Sería la dieta. ¿Y cómo haríamos para comprobar que no fueron los imanes? Para convencerlo. ¿Qué haríamos? Pues probar como la dieta sin y con los imanes. Y ver los Exacto, resultados. Si los resultados son los mismos, entonces los imanes son irrelevantes frente a la dieta. exacto. Pero entonces la persona podría decir, no, es que no, no. O sea, sí, exacto, toca probar. Solo la dieta, solo los imanes, o coger un conjunto de personas y que si sepan a uno pegarles imanes y a otros no, pegarles cosas, pero que no sean magnéticas. ¿Cierto? Sí, Esos son los estudios de doble ciego que se hacen también con las vacunas y esa es la forma en la que uno puede demostrar un efecto. Yo no estoy en contra, digamos, de pensar en el poder curativo de los cristales. Antes me parecería buenísimo que uno simplemente poniéndose una piedra aquí colgada fuera más feliz. O sea, buenísimo, ¿sí o no? Pero pues eso hay que verificarlo porque si su efecto es falso, pues ya, o sea, no pongamos nuestras esperanzas en lo que no funciona. ¿Quién aquí ha escuchado, digamos, métodos de adelgazamiento con fajas o los ha usado? Yo he escuchado, profe, que se ponen bolsas debajo de la faja. Bolsas debajo de la faja. Voy a parar un momentico el tema de la faja. Los imanes ayudan a controlar la ansiedad por el hambre, pero eso tampoco está demostrado. O sea, de nuevo, tenemos que hacer un estudio, ponerles imanes a unas personas y a otros ponerles cosas que no sean magnéticas, porque resulta que nosotros no somos tan sensibles al campo magnético. O si no, la gente no podría hacerse tomografías axiales en el cerebro, por ejemplo. Porque una tomografía axial computarizada es un campo magnético fuertísimo que está atravesando toda nuestra, digamos, nuestro cuerpo, haciéndole como unos planos así para poder ver qué es lo que está pasando por dentro. Y si fuéramos tan sensibles para que unos imancitos que uno se ponga aquí en la oreja, eso le cambiara, entonces resulta que una tomografía nos haría mucho daño o nos modificaría nuestro funcionamiento, o nos haría dar mucha hambre en este caso o muy poca hambre. Entonces yo creo que es más bien una cuestión de si yo tengo algo que me recuerde que no debería comer y que me debería calmar, eso me puede servir. No necesariamente tiene que ser un imán. Seguro que si le ponemos una cosa metálica ahí, pero que le recuerde a la persona que no debería estar, digamos, comiendo en ese momento, podría servir. A mí me ha pasado mucho cuando he hecho algunos ayunos extendidos que realmente el hambre es una cosa primitiva y el problema del calentamiento global realmente va para allá. No es que va a hacer calor y que vamos a tener que andar en chanclas. Sabroso. El problema del calentamiento global es que va a modificar las cadenas tróficas y va a modificar las corrientes marinas y va a modificar completamente la forma de producir comida en el mundo. Va a producir hambre. Y ustedes saben cómo es la gente con hambre. La gente con hambre, pues piensen ustedes, cuando no han almorzado, por ejemplo, en esta clase, ustedes van a estar bravos y todo hacia el final porque no han almorzado, aunque si están en la casa, si tienen esa fortuna, entonces van a poder estar comiendo un poquito alguna cosa mientras tanto, que eso es otra de las ventajas también de las clases remotas. Pero uno con hambre es tenaz, ¿sí? Y ese es un problema tenaz del calentamiento global, no es solo la temperatura, es el problema del agua y el problema de la comida. En todo caso, yo creo que eso sería ya, pero a mí me interesaría, o sea, sería buenísimo hacer un estudio y yo de verdad me gustaría invitar como a los estudiantes de medicina, hagan una tesis, miren lo de los imanes, hagámosle, pongámosle a la gente en las orejas, controlémoslo, pero lo que pasa es que los estudios de nutrición son muy complicados, porque la gente no dice la verdad, ¿sí? Uno por ahí como que, ay, tengo ganitas de chocolate, pero yo no cuento nada, a menos que estén en un entorno controlado, es muy complicado, ¿sí? Pero bueno, volvamos a las fajas. Entonces, es cierto, uno se pone un plástico o se pone una faja y se pone un plástico de una sudadera así
pues súper digamos que no me dejes transpirar mucho, yo sudo un montón. Y entonces yo peso X y cuando termino de hacer ejercicio 1 hora y subir un montón, voy y me peso y tengo 1 o 2 kilos menos. Pero eso realmente es adelgazar, ¿ustedes qué dirían? Si adelgacé, ¿qué es adelgazar? O sea, cuando yo quiero adelgazar, ¿yo qué quiero? ¿Pesar menos o quemar grasa? Quemar grasa. Quemar grasa, ¿cierto? Sobre todo uno quiere quemar la grasa de las llanticas ahí que tiene a los lados, en la panza y esas cosas, pero eso tampoco se puede hacer tan fácil. O sea, si uno haga abdominales, el cuerpo no necesariamente decide gastar la energía ahí. Pero resulta que cuando uno utilizó las fajas, uno lo que hizo fue deshidratarse, porque es que pone el sudor es agua básicamente con sales y otras cosas, porque se utiliza como mecanismo de enfriamiento. Entonces, uno lo que está midiendo es cuánta agua perdió, pero no está adelgazando. Uno no quema la grasa así. ¿Alguno de ustedes aquí sabe uno realmente cómo quema la grasa en el cuerpo? ¿Cómo se expulsa la grasa? ¿Por ejercicio? Haciendo O- ejercicio. Pero por el sudor del ejercicio o por algún otro mecanismo. Ahí me agarras desprevenido. Usándola como energía, ¿no? Uno necesita gastar energía, ¿listo? Y entonces en ese ciclo de gasto de energía uno está quemando y resulta que la forma en la que uno elimina esos excesos de grasa, en la que uno sabe que está eliminando grasa, ¿saben cuál es? Es en la respiración, en el CO2 que uno está expulsando. Ahora, la cuestión no es que se pongan ahorita a respirar todo rápido ahí para adelgazar porque se van a hiperventilar porque así no funciona, ¿listo? Pero entonces la vaina del adelgazamiento no es tan sencillo como simplemente sudar. Entonces, listo, si uno, digamos, si yo necesito hacerme una prueba y necesito pesar algo de 1 kilo menos por alguna prueba de peso en algún momento, pues bueno, voy y hago ejercicio y subo un montón para deshidratarme. Pero eso no me va a generar a mí una pérdida de peso permanente. La voy a recuperar rápidamente cuando me hidrate. Deshidratarse es muy peligroso. Entonces hay que también empezar a mirar esas cosas porque con que lo cojan a uno así, esas vainas que le mueven así la panza mientras ve televisión y le vibran la cabeza y todas esas cosas, eso no le va a quitar a uno la grasa. Eso no es verdad que con esto le van a uno mover como la grasa para un lado o se la van a poner en la cola. Eso no funciona. ¿Sí? Así no funciona el cuerpo. El cuerpo funciona también es, el cuerpo humano, digamos, anteriormente para nosotros era muy difícil conseguir comida. Entonces el cuerpo trata de guardar la mayor energía posible. Entonces como ahora para nosotros es relativamente fácil, para una parte de la sociedad es relativamente fácil conseguir comida, entonces el cuerpo guarda energía porque el cuerpo está preparándose como para tener hambrunas o para tener escasez de energía. Antes la gente tenía que cazar su propia comida. Ahora uno simplemente va a un supermercado y ya tiene un montón de pechugas listas, no las tuvo que matar, o sea, no las tuvo que cazar, no las tuvo que desplumar, no las tuvo que abrir, sacarle las tripas, todo ese montón de cosas feas, ya no las tuvo que hacer, solamente va y coge una bolsa y compra una pechuga. ¿Sí? Es muy sencillo ahora. Entonces tenemos acceso a una gran cantidad de densidad energética con el azúcar también y con un montón de cosas que no nos cuesta mucho. Entonces el cuerpo simplemente guarda. Entonces, si uno quiere de verdad adelgazar, uno tiene que controlar la boca, controlar la comida, no aguantar hambre, eso está muy mal, es comer mejor y hacer ejercicio, pero complementado, porque es que si ustedes han visto, digamos, una bandeja paisa es deliciosa o una hamburguesa grandísima con todo, mejor dicho, doble carne, no sé qué, todo eso puede ser muy rico, pero tiene, no sé, 2.000, 3.000 calorías y uno va en un ejercicio y quema 400. Entonces uno en una sola comida se puede tirar el ejercicio de 7 días. Entonces uno tiene que llegar como un balance. Es bueno comerse esas cosas y así no importa, pero pues hay que ver que no hay una cura como mágica, ¿sí? No hay una cura mágica. Aparte pues de una cirugía que uno toma otros riesgos y cosas así. Y pues que tampoco le va a arreglar. Si uno se puede hacer una cirugía, pero si sigue comiendo desbalanceado, pues le va a dar la misma. La cuestión es, no coman cuento, ¿listo? No coman cuento, hay que leer un poquito más libros y cosas así para no caer en trampas. Porque pues también es muy feo que uno esté como buscando adelgazar y que no le funcione, y no le funcione, y no le funcione. Y pues también eso se decepciona a uno, pero pues porque uno está haciendo las cosas mal. Y la otra es que cuando uno hace ejercicio, no esperen que van y hacen 2 flexiones y que al otro día ya están así todos mangas. Eso tampoco va a funcionar. Uno cuando hace ejercicio más o menos hasta los 4 meses es que uno empieza a verse cambios uno mismo, físicos, porque el ejercicio primero cambia el metabolismo. Hasta los 4 meses uno mismo, porque uno se conoce y se ve todos los días, entonces uno empieza a ver unos cambios. Más o menos 8 meses después es que la gente empieza a ver cambios. ¿Listo? Y más o menos un año después es que uno empieza ya a notar de forma permanente sus cambios. Ya se mantiene. Entonces es una vaina de largo plazo, pero pues uno tiene que tener paciencia. ¿Listo, chicos?
tiene que tener paciencia. Bueno, creo que aquí paramos. Quiero pasar ya a la parte ¿de qué? De los ejercicios para que empecemos como a hablar un poco de los estándares y eso, pero haciendo ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pero una preguntita con relación a Adelante. los videos, ¿no? Que a medida que uno ve los videos, uno va respondiendo las preguntas. Uno, para el bono de los 3 puntos, toca responder todas las preguntas bien, ¿cierto? Sí, o si no se hace proporcional el bono. Ah, ok. Ok, ok. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, arranquemos. Estas son preguntas que yo creo que para ustedes, discúlpenme si son muy sencillas, pero pues es bueno que si son fáciles, pues las hacemos rápido. La idea es que vamos a empezar a pasar por algunas de ellas y ustedes me van diciendo en cuáles nos detenemos de pronto más o algo así. Entonces, hagamos la más fácil, la 1-1. Mi recomendación cuando ustedes estén estudiando es que hagan una fácil y una intermedia de un tema, luego pasan al siguiente tema, una fácil y una intermedia del siguiente tema. Cuando terminan los temas, se devuelven y empiezan de pronto a meter una difícil para que estudien todos los temas. No se queden haciendo 20 preguntas de un solo tema. Estudiaron un montón, pero solo estudiaron un tema y eran 5, entonces igual van a perder, porque no estudiaron 4 temas. Y los exámenes, pues, evalúan todos los temas. Entonces, hagamos el 1-1. Eh, por este momento, como es tan sencillo, simplemente quiero que ustedes lo hagan solo rápido. Les voy a dar 2 minuticos y luego para otro que sea un poquito más largo, lo vamos a hacer por grupos. Entonces, ya, hagamos esto, por favor. Adelante, saquen su hojita en su cuaderno. Les recomiendo que tengan un cuaderno para ir tomando apuntes. Mm, y hagan el 1-1, por favor, en este momento. Está en español, no hay ningún problema. La parte A y la parte B. Es un calentamiento, muy sencillo. Voy a bajar. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio? 1.61 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la respuesta y muy bien, sí señora. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Quieren que lo hagamos? Si les da pena lo pueden poner ¿en el qué? En el chat anónimo. Yo lo que quiero es que, sí, adelante Juan Sí, Manuel. profe, sí lo puede realizar, por favor. Claro, claro, claro. Entonces, yo lo voy a hacer de la manera en que a mí se me ocurre, pero obviamente no tiene que ser la misma. Recuerden que en física tenemos una ventaja y es que la respuesta siempre es correcta. Siempre hay una respuesta correcta, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces, por favor, no es que tengan que hacerlo como yo les digo o algo así, no. Ustedes tienen libertad de hacerlo como quieran, pero lo importante es que siempre tenemos que llegar a la misma respuesta todos. ¿Está bien? Entonces tenemos un inch. ¿Qué es inch? ¿Alguien sabe qué es inch? Pulgada. Pulgada, listo, muy bien. Entonces determine cuántos kilómetros hay en una milla. Entonces nos están pidiendo kilómetros en una milla. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues aquí hace falta algo, ¿cierto? Necesitamos una relación, por ejemplo, entre milla e inch o algo así. Yo podría, por ejemplo, arrancar así. Una forma en que yo lo trato de hacer es, yo tengo una milla, por. Entonces, en una milla, tengo que poner algo que yo conozca. ¿Cuántos inch hay? ¿O qué es? ¿O qué podríamos hacer? Entonces, necesitamos un factor de conversión entre millas y pulgadas. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Yo la verdad, específicamente con la de las millas, pues por definición conozco que una milla son 1,609 kilómetros, entonces para eso no necesito buscar unidad de medidas. Ya te lo sabías. Sí, Pero si no sabemos, y está muy bien, Juan David, porque está bien, porque eso te lo sabes y está bien. Pero si no sabemos, si estamos ajá, nerviosos, si nos bloqueamos, sí. La pues voy a verdad, buscar. pues sí, tocará buscar la relación, solo que la verdad no la conozco. Pues yo lo que voy a hacer es este camino, miren, voy a poner aquí el factor de conversión con inches, luego digo un inch es 2.54 centímetros, y luego aquí ya puedo, ya como metí con metros, ya puedo empezar a decir, por ejemplo, 100 centímetros son 1 metro, y esto lo multiplico como 1000 metros, son 1 kilómetro. ¿Para qué hice todo este rollo? Miren, porque simplemente puedo empezar a cancelar, estos son como reglas de 3 seguidas, inch con inch, me falta este, ¿no? Llenar acá. Centímetro con Profe, centímetro. ese 63.360. Uy, tan grande, gracias. ¿Cuánto? ¿Me repites, por favor? 63.360. 63.360. Listo. Entonces miren que yo estoy cancelando todas las cosas y miren que al final me queda kilómetros. Entonces al final, vamos a ver,
este factor de conversión, así como yo lo hice, sería 63.360, gracias, por 2.54. Eso es igual a 1.60999 por 10 a la 5. Y ahora me falta dividir por 100.000, ¿cierto? Entonces esto me da 1.609, exactamente lo que nos dijo Juan David. 1.609 kilómetros. Y la pudimos deducir, pero obviamente necesitábamos otra relación, ¿no? Este factor de conversión tuvimos que investigarlo. Que uno diría, pues más bien hubiera investigado directamente cuánto era una milla, ¿no? En un kilómetro. Pero bueno, es simplemente el ejercicio. ¿Qué salió aquí importante? Bueno, ¿hay alguna duda antes de seguir y discutir un poco esto? Profe, como es 1,00 milla, entonces ahí se cuadraría las cifras significativas a 3. Exacto, eso es lo que vamos a cuadrar en este momento. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, miren, aquí hay varias cosas por discutir. Primero que todo, observen que se está hablando de kilómetros y de millas. ¿Los kilómetros y las millas miden lo mismo o miden cosas de naturaleza diferente? Lo mismo distancias. Distancias, ¿sí o no? Están midiendo distancias. Muy bien, están midiendo distancias, pero ¿hay alguna diferencia entre el kilómetro y la milla o da igual? El sistema. El sistema. Entonces hay una cosa que se llama el Sistema Internacional, o MKS, bueno, Sistema Internacional, de ahí es que viene el MKS, que quiere decir metro, kilogramo, segundo. Esas son las unidades de distancia, de masa y de tiempo. Ya que esto no se está actualizando. Ya se actualizó. Yo no sé por qué a veces no se actualiza Teams. Entonces tenemos el Sistema Internacional que tiene el MKS, que es metro, kilogramo, segundo. Hay otras unidades, digamos, para la corriente es el amperio, para la carga es el coulomb y cosas así. Pero para lo que nos interesa, digamos, en este curso, básicamente tenemos aquí el MKS, es la base para nosotros, y de ahí sale el Joule y todas las otras cosas, el Newton, etcétera. Es el sistema internacional, lo usan la mayoría de los países, excepto, digamos, Estados Unidos, que todavía sigue con el sistema imperial de unidades, que tiene que ver con estas cosas de las inches, de los pies, de las millas y ese tipo de cosas. Nosotros vamos a procurar no utilizar esas unidades. Vamos a estar en sistema internacional normalmente, y por defecto todos nuestros números van a estar siempre en el sistema internacional. Eso quiere decir que si en algún momento ustedes, por ejemplo, tienen una distancia como 2.54 centímetros, en algún momento tienen que pasarla a metros para que todas nuestras respuestas estén en el sistema internacional. ¿Listo? Hay también un sistema como el CGS, que es centímetro, gramo, segundo, y ahí entonces la fuerza no se mide en newtons sino en dinas. Al final esos sistemas se pueden ir cambiando porque hay problemas donde, digamos, nuestras unidades no son las más apropiadas, pero para todo lo que vamos a hacer nosotros en el curso, sistema internacional con el MKS. Para hablar un poquito más del sistema internacional, pues les quiero contar un poquito de sus orígenes. Miren que el tiempo anteriormente se medía con relojes de agua, clepsidras, se llamaba eso. El problema de una clepsidra es que cuando uno tiene un recipiente con agua y el agua está saliendo, está súper desactualizado, no se actualiza rápidamente. Cuando el agua está saliendo por un orificio, ¿listo? Resulta que la velocidad a la que sale el agua depende de la altura. ¿Y por qué depende de la altura? Porque la presión del agua depende de la altura. ¿Ustedes alguna vez se han metido profundamente en una piscina y han sentido como que les duelen más los oídos en la parte de abajo o en el mar o algo así? ¿Alguien ha sentido esa sensación? Sí, es por ¿Sí? la presión, ¿no? La presión, exactamente. La presión del agua va aumentando. A medida que uno está más profundo, pues tiene como más agua encima, pensémoslo así. Y eso entonces por eso es que uno le empiezan a doler los oídos también. Y por eso es, pues digamos, uno debe saber hacer ese tipo de cosas. Entonces resulta que como la presión depende de la altura, pues entonces la velocidad a la que esto se desocupa depende de la altura del agua. Y entonces no es un reloj muy bueno, ¿no? Porque el tiempo como que pasa muy rápido al principio y después pasa muy lento. Eso es una de las cosas, pero no hay otra forma diferente. La distancia, por ejemplo, se medía en términos de la circunferencia de la Tierra. La Tierra es redonda, no es exactamente redonda, pero lo que sí es seguro que la Tierra no es plana. ¿Listo? Por favor. Luego vamos a ver algunos videos de terraplanismo y esas cosas para que ustedes se den cuenta. Incluso hay un documental que ellos publicaron, los terraplanistas, donde hacían unos experimentos con láseres para precisamente ver que la Tierra era plana, y las medidas les daban que la Tierra no era plana, que si fuera redonda con el radio que más o menos promedio que se da,
El láser tendría que aparecer, digamos, en el punto B un poco más arriba de lo que se esperaba, y les daba eso. Y aún así decían, no, 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 eso está mal, el láser está mal, algo está mal. O sea, y hacían experimentos y hacían experimentos cada vez más complejos y todo le demostraban que sí había una circunferencia, pero como están tan metidos en que eso no puede cambiar, no les importa el experimento. Y es lo contrario, uno tiene que creerle al experimento así le haya dado a uno algo que no le guste o que no esté con sus hipótesis. Entonces se utilizaba como una distancia típica de la Tierra para definir el metro. Y para la masa, pues lo de siempre, coger un bloque y decir, este es mi bloque patrón, voy a decir, esto es 1 kilo y ya está. Entonces las unidades de medida cambiaron porque, digamos, medir el tiempo con esas clepsidras era muy impreciso. Entonces ya se empezaron a utilizar, son medidas atómicas, los átomos son iguales en todo el universo, entonces si vienen unos extraterrestres en algún momento que no son los alienígenas ancestrales y llegan y nos preguntan a nosotros o queremos compartir con ellos la medida del tiempo para tratar de entender cómo se miden las cosas igual, vamos a utilizar el átomo de cesio. Esos tienen unas oscilaciones intrínsecas y con eso se puede definir el tiempo. El metro también se define utilizando también medidas atómicas, o sea, lo que queremos es tratar de definir una unidad de medida que funcione en todo el universo, no solamente que funcione aquí en la Tierra. Y de la misma masa, de la misma manera, la masa sí se mantuvo como con un patrón uniforme, pero eso es un problema. Los cuerpos pierden y ganan átomos microscópicamente todo el tiempo. Entonces, el átomo como, perdón, el kilogramo como tal puede cambiar. Entonces, eso hubo una gran revolución. Ya hace pocos años se hizo un gran cambio en el sistema de unidades. El que ustedes ven aquí a la izquierda es el viejo sistema de unidades que tenía más o menos en el sistema internacional este tipo de masas. Aquí tenemos, miren, el kilogramo, el segundo, esto es para el tiempo, esto es la masa. Hay otras que son lo de la corriente, la mol también, que ustedes lo conocen, que eso es adimensional, que no tiene dimensiones. Y ahora el nuevo sistema internacional, ahí está el link para que ustedes lo consulten, quedó muchísimo más organizado y la masa quedó en términos de una constante H. ¿Alguien sabe qué es esa constante H? De pronto, no tienen que saberlo, pero esa se llama ¿No la es constante. altura en inglés? Bueno, o sea, sí, pero no. Aquí sí es altura y esa la vamos a usar un resto, gracias. Pero aquí esto es una constante fundamental de la naturaleza que se llama la constante de Planck. Esa constante de Planck tiene que ver con las oscilaciones de los átomos y todo esto, si ven como ustedes ven, se está definiendo en términos de oscilaciones de átomos. Entonces miren que ahora el kilogramo pues depende de eso y de otras constantes y las que son adimensionales pues están por fuera, la mol, o el número de Avogadro. ¿Está bien? Entonces, en resumen, anteriormente el tiempo se medía como en términos de la rotación de la Tierra, la distancia en términos de la longitud de la Tierra, que no es una esfera perfecta, entonces había que definir ahí una aproximación, y la masa en términos de una masa de referencia. Actualmente el tiempo se mide en términos de oscilaciones de un átomo, el de cesio. El metro se define entonces en términos de la distancia que recorre la luz en el vacío en cierto tiempo y la masa en términos de la constante de Planck. Ahí no vamos a entrar mucho más allá, lo importante es que, por favor, siempre vamos a medir kilogramo, metro, segundo en nuestras unidades, todo. ¿Alguna? No, señor. Listo, yo me disculpo un momentito, yo me disculpo con ustedes porque a veces va a entrar, tenemos 2 niños, un niño de 5 años y una niña de 3, y a veces entran por ahí o lloran o pelean y esas cosas, entonces de pronto a veces va a haber ruiditos, ¿listo? Pero pues es normal. Estas son todas las unidades que ustedes pueden tener en el sistema internacional. Hay un montón. Entonces aquí, por ejemplo, está la de la corriente, el ampere. Tenemos muchas más. Como les digo, nosotros vamos a basar básicamente en MKS y sus derivadas. Si nosotros tenemos distancia, la medimos en metros. Si tenemos velocidad, la medimos en metros sobre segundo. Es una derivada. Si es aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Y cosas así. ¿Listo? Y resulta, voy a devolverme al otro problema acá. ¿Dónde era que estaba eso? Acá. Cuando tenemos cosas como esto, está acá, ¿qué quiere decir ¿Kilo? kilo? ¿Y qué quiere decir kilo? O sea, ¿eso es una masa? 1000. ¿Ese kilo que está ahí es una masa? ¿Una cifra? Es como un número, es como un multiplicador. Resulta que cuando hay números muy grandes, en vez de escribir 1000, se definieron unos prefijos y 1000 es un K, un kilo, pero no un kilogramo. ¿Listo? Es un kilo. Cuando uno dice un kilogramo, quiere decir que tiene 1000 gramos. Cuando uno dice un kilómetro, quiere decir que tiene 1000 metros.
Un kilopascal, ¿qué será? Pues 1000 pascales, ¿listo? Siempre que pongamos la K, quiere decir que estamos multiplicando por 1000. Esta es una de las formas de manejar números grandes. Otra forma es, si yo tengo, ¿cómo lo escribiríamos? De forma resumida, 1.0 por 10 a la ¿qué? A la Entonces uno 11. llega a la 11, vamos a mirar. Gracias, vamos a ver. Uno pone aquí, de aquí es donde estamos colocando el punto, la coma, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien. Entonces también lo puedo poner como 1.0 por 10 a la 11. A esto, ¿cómo se le llama? ¿Notación qué? Científica. Científica, ¿listo? Esta es la notación científica. Esta es la forma que escribimos números muy grandes o muy pequeños. Mucho más sencillo que escribir toda la cifra completa. Esto es una forma también de notación utilizando prefijos. Debemos aprender a manejar los dos. Una cosa importante, en el computador, ¿yo cómo escribiría esto? En un programa o algo así. Para los que saben programar de pronto, ¿cómo se escribe este número, digamos, en un lenguaje de programación? ¿Alguien sabe? No se escribe como XP. Con un exponente en la calculadora, y cuando uno lo pone en un lenguaje de programación, muy bien, con el exponente en la calculadora, uno lo pone como 1.0 E11. Si ustedes alguna vez ven este número así escrito de esa forma o con E mayúscula, eso es 1 por 10 a la 11 en un computador. O en Virtual Sabana, a veces cuando uno les pide que escriban en notación científica, pues ¿cómo van a poner un exponente? Complicado, ¿cierto? Así es como toca meterlo en los sistemas computacionales. Entonces, la notación científica, el objetivo es tratar de escribir más fácilmente esos números gigantescos y hay una forma de escribirla en los computadores, pues para que el computador la pueda leer sin tener que escribir exponentes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, con relación a la respuesta pues, del primer punto, quiero que me perdí durante un momentico. Con relación a las cifras de error, ¿cuántos pues, decimales se supone que tendríamos que poner? Muy bien. Esa es la otra pregunta y qué pena que yo todavía no me sé los nombres de nadie. Una de ustedes habló y nos dijo que si dejábamos hasta dónde aproximábamos de acuerdo a las cifras significativas. Y esa es la otra parte de nuestra forma de escribir los números. Muy importante. Resulta que aquí nos están diciendo que tenemos 1.00 millas. 1.00 millas. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? Tiene 3 cifras significativas y 2 decimales. Muy bien. Decimales. Entonces, las decimales son muy sencillas. Las decimales son las que están a la derecha del punto o de la coma. Yo estoy utilizando notación científica en inglés, entonces utilizo el punto como separador decimal y también eso va a pasar en Virtual Sabana en nuestros problemas. Aunque esté en español, yo configuré el curso para que esté en inglés. Entonces siempre el punto va a ser nuestro separador decimal. No lo olviden. Entonces, básicamente lo que está a la derecha son las cifras decimales. Entonces aquí tenemos 2 cifras decimales. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿O hay alguna duda ahí? Vamos a hacer otros ejemplos. Listo. Vamos a hacer ejemplos acá para sacar las cifras significativas y decimales de todos ellos. Entonces tenemos 2 cifras decimales. Cifras decimales son las que son después del punto decimal. Punto. No es más. Cifras significativas, ¿cuántas tenemos? Entonces, Melanie nos dijo que teníamos 3 y eso es verdad. 1, 2 y 3 no son las mismas. Las cifras decimales no son las mismas cifras significativas. Las cifras significativas básicamente son las cifras en donde nosotros tenemos información y prácticamente certeza. Salvo la última cifra que está acá, la última cifra decimal, nosotros tenemos certeza de que esta medida es 1.00. No siempre son iguales, no siempre son las mismas. ¿Listo? Básicamente lo que tenemos es que para las cifras significativas todos los números son importantes excepto los ceros a la izquierda. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer aquí una tablita, aquí vamos a poner decimales. Y aquí vamos a poner significativas. Entonces díganme ustedes, por favor, ese primer número, el 0.1, ¿cuántas cifras decimales tiene? Una. Una. Una, ¿cierto?
Entonces tenemos una cifra decimal. ¿Y cuántas cifras significativas tiene? Una también, ¿no? Una ¿Por también. qué? ¿Y por qué una? Porque el 0 está a la izquierda. El 0 está a la izquierda. Una forma de ver esto, chicos, es si yo lo escribiera en notación científica, ¿cómo lo podría escribir? Entonces este número yo lo podría escribir como 1 por 10 a la menos 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que sí se podría escribir en notación científica? Sí, Sí. señor. Y entonces ahí me aparece naturalmente cuántas cifras significativas tengo, porque yo no le puedo poner 1.0, porque si yo le pusiera aquí 1.0 por 10 a la menos 1, es porque esto tendría que tener un 0 acá, para que se actualice. Ya, tendría que tener un 0 ahí. Pero como yo no tengo ese 0, entonces yo no puedo ponerlo como 1.0 por 10 a la menos 1, solamente lo puedo poner como 1 por 10 a la menos 1. Entonces solo tiene una cifra decimal y una cifra significativa. Los ceros a la izquierda no nos sirven. Díganme ustedes entonces, por favor, la segunda. ¿Cuántas cifras decimales tiene? El 1.3001. 4 cifras decimales. ¿Y cuántas significativas tiene? 5. 5. De nuevo, ¿hay alguna pregunta acá? Pueden hacerla oralmente o pueden hacerla en el chat anónimo o en el chat oficial. Cualquiera es bienvenida. Antes de seguir, 10 segundos para que la... No, profe, ninguna, creo. Ninguna, parece que nadie, ¿no? Estoy mirando aquí el chat anónimo y tampoco escriben nada. Listo. Muy bien. Entonces ahora la tercera cifra, 0,1.2. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Una, Una. ¿Y significativas? 2. ¿Estás segura? Sí, porque el 0 a la izquierda no cuenta. Muy bien, sí, estoy segura, sí. Muy bien. Eso era les que estoy dando cuenta. ¿Están todos de acuerdo, cierto? Yo estoy de acuerdo. Bien. ¿Cómo se escribiría? El segundo, ¿cómo se escribiría en notación científica? Sería 1.3001, porque ya no le puedo mover esto, por 10 a la 0. Sería una forma de hacerlo, ¿cierto? Por 1. Y este también sería 1.2 por 10 a la 0. Listo. Y el último, ¿cuántas cifras decimales tiene? Pues una. ¿Y cuántas cifras significativas tiene? 2. 2. Y también se puede escribir como 1.2 por 10 a la 0. Entonces queda claro que las cifras significativas y las cifras decimales no son iguales. ¿Estamos? No es lo mismo. Sí, señor. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, no sé, les di un número pequeñito, les digo, tienen que escribirlo con 3 cifras significativas. Entonces les dio este número, 0.0067481. Así como está ese número, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras decimales y tiene 5 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no cuentan. Si yo les digo que lo tienen que escribir con que lo tienen que escribir con 3 cifras significativas, ¿qué número queda? ¿Cómo lo aproximarían? 0.675. 0.00675. Sí, eso. Ujú. No nos podemos comer los otros ceros, ¿no? Sí, no, sí. ¿Están de acuerdo? No, profe, porque dijo con 3, entonces sería 675 por 10 a la menos 3. O menos 2, no sé bien. Ya te entiendo. Hagámoslo con notación científica. Este se podrá escribir como 6.7481 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y si quiero quedarme solo con 3 cifras significativas, entonces lo que yo quiero hacer, vamos a ver si me sale otro colorcito, será quedarme con 1, 2 y 3. Entonces será como escribirlo como 6.75, porque el 8 me aproxima al 4 va más arriba. También por 10 a la menos 3. Entonces así lo ves más claro, ahí te queda más claro que sí sería 0.00675. Si lo pediste en 3 cifras significativas, sí. Sí, 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 sí. Yo lo pedí en 3 cifras. Tal vez me has entendido otra cosa.
No, no, señor. Listo. Y si fuera, mire que eso es pedir cifras significativas. Y si yo les pidiera solamente 3 cifras decimales, ¿queda igual o queda diferente? Queda Diferente. diferente. ¿Cuánto quedaría si fueran 3 cifras decimales? 0.006. Bueno, Casi. 8. 0,7. 7, 7, 7, sí. 7. 007, exacto. Tiene 3 cifras decimales, una sola cifra significativa, y lo que hicimos fue aproximar este 6, pues como el de adelante es más grande que 5, lo aproximamos a más grande. ¿Cuál de los dos es más preciso? ¿Tener 3 cifras significativas o tener 3 cifras decimales? ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál tiene más información? Las significativas. Significativas. Por eso se llaman así. ¿Listo? Porque son significativas, son importantes. Por eso normalmente nosotros les vamos a pedir a ustedes cifras significativas. Porque decimales depende de la unidad, depende del número del problema. En cambio, las significativas, pues sí son como más absolutas, más importantes, nos da más información. Pregunta. Miren todo lo que hemos hecho con un solo problema, ¿no? Y bueno, al final, lo que nos hacían, la observación que nos decían es, como están pidiendo 1.00 millas, o sea, 3 cifras significativas, entonces este resultado tenemos que también dejarlo con 3 cifras significativas. Normalmente lo dejamos con el menor número. ¿Cuántas cifras significativas están ahí en este momento? ¿En este? ¿En cuál, profe? En 1.609. Ah, hay 4. Hay 4, ¿cierto? Entonces tenemos que aproximarlo y nos daría 1.61. 3 cifras significativas, 2 cifras decimales. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando se aproxima, cuando el último número es 5, ¿se aproxima al número que es par? Muy bien. Digamos si yo tengo 1.25 y 1.35, ¿cierto? Y lo quiero aproximar a solamente 2 cifras significativas o a una sola cifra decimal, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, sí, lo que tú dices, yo solamente lo subo si sube a un número par. Y entonces esto como el 2 se subiría a un 3, eso no es un número par, entonces lo dejo como 1.2. Como el 3 se subiría a un 4, ese sí es un número par, entonces sí lo dejo, 1.4. ¿Por qué se hace así? Es una convención. Y si uno hiciera un muestreo así aleatorio, con números de uniforme probabilidad, pues uno lo que espera es que los que subí y los que no subí me generen el mismo promedio. Calculemos el promedio de estos dos números a la izquierda y a la derecha. A la izquierda es 1.25 más 1.35. ¿Cuánto les da eso? Sin calculadora. ¿Cuánto les da la suma de estos dos números? 1.25 más 1.35 sin calculadora. 2.6. 2.70. ¿2 punto qué? 6. Pues 60. Sí. 60, ¿cierto? Y si lo divido entre 2, me daría un promedio de 1.3. ¿Cuánto me da la suma de estos dos? 2.6, si lo divido entre 2, me da 1.3. Conservé el promedio. Entonces, más o menos esa es la forma una de las formas de entenderlo. Pero no es cierto que siempre va a garantizar si yo no tengo una distribución homogénea o algo así. Pero más o menos es por ahí. En resumen, lo subí en número par. Señora, ¿Por qué lo divides entre 2? es para sacar el promedio de los dos números. Pero la suma sí sería solamente la de arriba. Ah, sí, señora, sí. Yo lo que quiero es como que si yo tengo un montón de números, la tendencia de esos números se mantenga constante, independiente de si yo los aproximo para un lado o para el otro. Entonces yo quiero como conservar esa tendencia. Entonces por eso le saqué el promedio. No lo había explicado. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Pasamos a otro problema ya? Sí, profe, sí. ¿Alguna duda? Por favor, siéntanse libres. El sistema anónimo está hecho para que ustedes escriban ahí todas sus dudas sin que les dé pena ni... Entonces, bueno, todas estas son de conversión. Digamos que yo creo que ya se tocaron los temas más importantes. Ahorita volvemos si nos queda tiempo. Hay otra parte que son... Estas son unidades... Bueno, podríamos tocar uno de estos. Digamos, miremos este de abajo. ¿Qué dice?
bueno, ustedes saben leer, eso de ponerse uno a leer las cosas no es una buena idea, ¿listo? No vayan a caer en eso de que a veces la gente pone así las diapositivas y se pone a leer, y eso es horrible. Una persona que expone así, no, mejor dicho, no lo hagan. Listo, chicos, por favor. Entonces, léanlo, por favor. Básicamente lo que nos importa es esta parte. Esto está describiendo el consumo. Todos ustedes aquí ya vieron diferencial, ¿cierto? Mejor dicho, ¿alguien no ha visto cálculo diferencial? Listo. ¿Y ustedes, alguien aquí no está viendo álgebra lineal? Perfecto, listo. Con eso ya podemos tener los vectores resueltos. Bueno, entonces nos están diciendo que este es el consumo, V es el volumen en millones de pies cúbicos y T es el tiempo en meses. Nos dicen que expresemos esta ecuación en unidades de pies cúbicos por, y segundos, o sea, cambiar las unidades. Entonces, tengo que cambiar los coeficientes. Suponer que un mes es de 30 días. Entonces, ojo, ¿cómo hacemos esto? O sea, la idea es que este V tiene unas unidades. Cuando ustedes vean esta escritura, quiere decir las unidades de eso. Ese V es millones de pies cúbicos, o sea, millones de pie al cubo. Y ya, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo. Estos son los millones de pies cúbicos. Y entonces, para que esto nos dé millones de pies al cúbico, estos coeficientes que tenemos acá tienen que tener unas unidades específicas para que todo esto funcione. Pregunta para ustedes, ¿qué unidades debería tener este coeficiente? Ahí no están escritas, tenemos que escribirlas. Yo lo que quiero, de aquí hay que partir, yo lo que quiero es que esta multiplicación me dé en unidades de millones de pie cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué unidades debería tener este 1.5 para que se cumpla eso? ¿Cómo lo haríamos? Una forma fácil es simplemente sacar las unidades de acá y las unidades de acá, pues que son ellas mismas. Entonces tendríamos, las unidades de la izquierda son las unidades de 1.5, que son las que estamos buscando, por las unidades de tiempo. Y esto es igual a millones de pie al cubo. Esto nos están diciendo que el tiempo está en meses. Entonces, esto que tenemos acá daría 1.5 y las unidades de tiempo en este caso están medidas en meses. De esa manera hemos descubierto que 1.5 tiene que estar escrito en millones de pie al cubo por mes. ¿Queda claro eso? Profe, ¿cómo se sabe? O sea, supongamos, listo, está millones de pie cúbico y mes. Pero entonces, ¿cómo se sabe cuál va arriba y cuál va abajo? Pues tú ya también cuando veas la ecuación, tú tienes volumen, tendría que ser igual a 1.5 y tú sabes que te tiene que dar millones de pie cúbico, entonces millones de pie cúbico sobre mes, y eso lo vamos a multiplicar por tiempo. Y como el tiempo está en meses, entonces cuando tú pongas este tiempo en meses, mes se te va con mes y te quedan millones de pie cúbicos, que es lo que tú necesitas. Pues por eso también medio sabes en dónde es que va. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Un gusto. Viendo esto es más 0.00800 por t al cuadrado. ¿Qué unidades tendrá que tener entonces este otro coeficiente, el de 0.00080 no sé qué? Arriba tiene que ser millones de pie cúbicos, ¿sí o no? Y abajo. Meses al cuadrado. Muy bien. Mes al cuadrado, porque como aquí el tiempo está al cuadrado, pues yo tengo que cancelar un mes al cuadrado. Y también lo podemos demostrar de la misma manera que hicimos antes. Unidades de 0.00800 por t al cuadrado me tiene que dar las unidades de volumen. Millones de pie cúbico. Y entonces esto me daría 0.000800 por unidades de tiempo al cuadrado. Esto sería 0.00800, bueno, me comí un 0. Y el tiempo se mide en meses, entonces esto daría mes al cuadrado. Y lo pasamos a dividir
¿cierto? Esto lo pasamos a dividir. Nos quedaría las unidades de 0.000, ya me perdí, ¿cuántos ceros son? 800 serían, paso esto a dividir, serían millones de pie cúbico sobre mes al cuadrado. Pero ya lo puede hacer uno como inspeccionando la ecuación. Dos maneras diferentes de hacerlo. Esto es para que una ecuación sea consistente en forma dimensional. Esto es muy importante. ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Parece que no. Entonces, ahora no hemos terminado, ¿no? Esto era simplemente para que ustedes vieran con una ecuación cómo sacarle las unidades a los coeficientes. Entonces nos dicen que expresemos esa ecuación en unidades de pies cúbicos por segundo. O sea, básicamente nos toca encontrar cuánto valdrían estos coeficientes, pero en estas nuevas unidades. Entonces, miren, por ejemplo, voy a hacerlo con otro color para que no se confunda. Tenemos tenemos entonces 1.5 millones de pie cúbico por mes. Lo quiero escribir en pies cúbicos y segundos. Entonces me toca es quitar el millones. Entonces simplemente lo que hacemos es 1.5, un millón es 10 a la 6. ¿Cierto? Un millón son 6 ceros, ¿verdad? Pie cúbico. Y tenemos que transformar el mes. Entonces, en un mes, ¿cuántos días hay? Tenemos que llegar hasta segundos. Entonces, pues voy a hacer el mismo truco que les mostré antes. En un mes, ¿yo qué tendría? En un mes tengo 30 días. En un día tengo 24 horas. Y en una hora tengo 3.600 segundos. Entonces, miren que se me va a ir hora con hora, día con día, mes con mes, y me va a quedar pie sobre segundo. Pie cúbico sobre segundo, que es lo que me están pidiendo. Y pues ahí ya solamente es que hagamos la cuenta. Entonces vamos a ver, esto daría 1.5 x 6, como decían, sobre 30, sobre 24, sobre 3.600, y nos daría 5 puntos. Idealmente ustedes también deberían estarlo haciendo para que verifiquen lo que yo hago por si me equivoqué, por favor. Me dio mal, yo creo. 3.600. Voy a volverlo a hacer porque creo que lo hice mal. 1.5. Listo. Sobre 30. Sobre 24. ¿Cuánto les da a usted? 5,78 por 10 a la menos 7. A la -1 me dio a mí. Bueno, menos 7. Volvámoslo a hacer. No te Ok. olvides este 10 a la 6 que está acá. Ya, sí, creo que es eso. Es eso, sí. ¿Alguien más, por favor, que nos ayude a confirmar? Sí, profe, me dio 5,78 por 10 a la menos 1. Listo. Y si yo lo quiero aproximar a 3 cifras significativas, sería 5.79 por 10 a la menos 1 pie cúbico sobre segundo. Muchas gracias. Listo. Esa será nuestra transformación, que es la que está escrita aquí abajo. Mírenla, la respuesta correcta. Ahí está. Pues nosotros la pusimos en notación científica. Si le corremos la coma, nos da 0.579 pies cúbicos sobre segundo. Eso es todo. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Hagamos una pausa en este momento y les voy a hacer una pregunta abierta en el chat anónimo. Es para saber si ustedes sí están aprendiendo en este momento algo nuevo o si todo lo que hemos hecho ya lo sabían. Es para como hacer una indagación. Entonces, por favor, en donde dice reply, pueden responder ahí en el chat anónimo. Entonces les pregunté que si han aprendido algo nuevo con lo que hemos hecho ahorita o ha sido simplemente un repaso. Pueden poner, ha sido simplemente un repaso o aprendí tal cosa o lo que sea. Ah, bueno, sí, dicen que sí, que un recorderis de las conversiones, medidas de las ecuaciones, decimales significativos y los otros, listo. Entonces sí ha sido nuevo, listo, bien. Igual un repaso también es útil, pero es para saber qué tanto demoraron. Listo, listo, ya vamos para el análisis dimensional, muy bien. ¿Qué es lo que estamos empezando a hacer en este momento?
Ok. Bueno. ¿Qué es esto del análisis dimensional? Básicamente es que las cosas sean consistentes en las unidades. Las unidades de la izquierda tienen que ser iguales a las unidades de la derecha, el símbolo de igualdad. ¿Ok? Eso es como lo fundamental del análisis dimensional. Si yo a la izquierda tengo volumen, lo de la derecha me tiene que dar volumen. Entonces, si yo tengo una constante multiplicada por tiempo, entonces tengo que tener volumen sobre tiempo para quitar las unidades de tiempo y que me quede volumen, porque las unidades a ambos lados tienen que ser iguales. Ese es el punto. Uno podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Yo les digo a ustedes, miren, el periodo de un péndulo es igual a una constante, digamos 2pi, que eso no tiene dimensiones, por raíz de la longitud, por la gravedad a cierto exponente, que yo no sé cuál es. Lo voy a llamar a mayúscula. Yo les pregunto, esa me la inventé, ¿sí? No importa. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál podría ser el valor de A, de ese exponente para la gravedad? De tal manera que esta ecuación sea consistente, pues ¿cómo lo haríamos? Eso es el periodo. Entonces, el análisis dimensional nos dice también que las cosas deben ser consistentes entre ellas, en unidades. Las unidades de la izquierda iguales a las unidades de la derecha. Entonces, saquemos las unidades y hagamos eso, a ver qué nos da. Entonces, a ver, unidades del periodo tienen que ser iguales a unidades de 2pi por raíz de L por G a la A. Las unidades del periodo son las unidades de tiempo. Entonces, van a ser segundos, digamos. Esto tiene que ser igual. Las unidades de 2pi no tienen unidades, radianes no son como tal unidades, no son unidades, exacto. Entonces la quitamos, nos olvidamos porque estamos sacando son unidades. Las unidades de raíz de L, ¿qué es L? L es la longitud del péndulo, entonces estas son unidades de longitud, ¿ok? Y entonces las unidades, digamos que las vamos a medir de la longitud, va a ser en metros. Entonces esto sería metros a la 1/2, porque estamos sacando una raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces estamos sacando las unidades de 2pi multiplicado por las unidades de raíz de L multiplicado por las unidades de G a la A. ¿Vamos? Entonces, ya sacamos esta, que es 1. Le sacamos esta, que es m a la 1/2. Y nos faltan las unidades de G a la A. G es la aceleración de la gravedad. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades de la aceleración de la gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, las unidades de esta cosa serían metros a la A sobre segundo al cuadrado a la A. Vamos a escribirlo acá. Metros a la A sobre segundo al cuadrado a la A. Se multiplican los exponentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar que lo que estamos buscando que es A, ¿cierto? Entonces voy a hacer otra cosa. Antes de escribirlo así, como mi incógnita es A, voy a dejarlo más bien así. M sobre S al cuadrado, toda la A. Esta cuestión salió complicada. ¿Ustedes cómo despejarían A? Todo esto me tiene que dar segundo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer ahí para que lo de la izquierda me dé lo de la derecha? Entonces, el secreto es el siguiente, chicos. Lo pueden ver de varias maneras, miren. Una forma es escribirlo así, como lo teníamos antes. M por M a la A sobre S a la 2A igual a S. Miren que aquí a la derecha no hay M. ¿Cierto? No hay M. Uno podría decir que sí hay, que está M a la 0. M a la 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da algo elevado a la 0, excepto el 0? 0. 1. Ah, 1. 1. 1, ¿cierto? M a la 0, excepto el 0. M a la 0 nos da 1. Entonces, esto lo que quiere decir es que los exponentes de la derecha tienen que ser iguales a los exponentes de la izquierda. Entonces, yo tendría 1/2 más A, porque eso es lo que pasa cuando yo tengo exponentes así multiplicados, tiene que ser igual a 0. ¿Y cuánto me da A? Entonces, de esta ecuación. Menos 1/2. Menos 1/2. ¿Y será que sí? Eso cumple para M. Porque miren, si yo pongo así, M a la 1/2 por M a la menos 1/2, ¿eso cuánto me da? Pues 1. Se me desapareció la M. Y aquí abajo, ¿cuánto es? 1 sobre S a la 2A. Reemplacemos. 1 sobre S a la 2 por menos 1/2. ¿Cuánto da eso?
1 sobre S a la menos 1. Y cuando uno tiene un exponente negativo en un lado, ¿qué le puede hacer a eso? Si lo tengo abajo negativo, ¿qué le hago? Se sube. Se puede subir positivo, S a la 1, que es precisamente lo que yo tengo acá. Entonces lo voy a escribir completo, mira. M a la 1 medio por M a la A sobre S a la 2A me da S. ¿Y yo qué quiera que me diera? Pues S. Entonces definitivamente A tiene que valer 1 medio. Eso es lo que uno hace en el análisis dimensional. De nuevo, igualamos a ambos lados las unidades y cuando salen cosas así en exponentes, igualamos los exponentes para que todo dé igual. Si hay una unidad que no aparezca en un lado, simplemente el exponente es 0 en ese lado. Por eso no aparece, porque está a la 0. Entonces, fundamentalmente, el análisis dimensional lo que busca es que las cosas sean consistentes. Si yo a un lado mido metros, todas las cosas de la derecha, no importa cuánto revuelto tenga, me tienen que dar metros. Si yo a un lado mido velocidad, metros sobre segundo, todo lo de la derecha, independiente de cómo esté escrito con logaritmos o lo que sea, metros sobre segundo. Eso es el análisis dimensional. Vamos a seguir haciendo otros ejemplitos. Quiero ir a la parte de la propagación de errores. Aquí creo que están unas... Busquemos algo. ¿Qué diferencia hay entre precisión? Los datos exactos son los que están más cerca de lo que esperamos y los precisos son los que están más cerca entre ellos. Muy bien. Básicamente es eso, ¿cierto? Yo puedo tener una... Digamos que yo espero que algo me dé 2, el número 2. Y hago mis medidas. Y en mis medidas me sale el siguiente valor. 1.2, 3, 7, 4, 8, 9, 5, 3, 2, 1. ¿Esa medida morada es precisa o es exacta? ¿O no es ¿Exacta? ninguna? Exacta. Al revés. Es Precisa. precisa porque tiene muchas cifras significativas. Es muy precisa, ¿cierto? Digamos que las fluctuaciones están en esta última cifra. Pero no es muy exacta porque de todas maneras 1.2 está lejos del 2. Entonces, exactitud es qué tan cerca estoy de lo que espero. Precisión es qué tan precisa es mi cifra, que es lo que decía ahorita su compañero. Precisión es qué tan cerca están todas mis medidas. Eso implica que tengo muchas cifras significativas. Y exactitud es qué tan cerca estoy de lo que yo esperaba. ¿Listo? Eso aquí hay una figurita que podemos mirar más adelante, que me parece muy útil. Por acá. Esta azulita, miren. Este cuadradito. La que ustedes tienen, digamos, sí, mirando hacia la derecha de la pantalla, se incrementa la exactitud. Y mirando hacia abajo de la pantalla se incrementa la precisión. Observen, por ejemplo, que el caso C son medidas muy precisas, o sea, entre ellas la fluctuación es muy pequeña, tenemos muchas cifras significativas y sacamos el promedio. Son muy precisas, pero no son exactas porque están lejos del centro, de donde queremos que estén, digamos, del objetivo en este caso. Mientras que la que tenemos en el caso B, arriba a la derecha, ¿ustedes qué dicen? Digamos que el promedio de ellas va a estar coincidiendo con la parte exacta, ¿cierto? Pero ¿son precisas o son exactas? El caso B, ¿es preciso o es exacto? Piensen en la tendencia. Exacto. Exacto. Es como exacto, yo le saco el promedio y me da muy bien el promedio, digamos que se distribuyen uniformemente alrededor de lo que yo espero, pero entre ellas hay una gran desviación. Entonces es exacto, pero no es preciso. Las peores son las A, ¿cierto? Están lejos, o sea, la tendencia va como por acá, y además están separadas entre ellas, no son ni precisas ni exactas. Y las mejores, pues obviamente son el D, porque están cerca entre ellas y además están cerca a lo que yo espero. ¿Queda claro? ¿Más claro la diferencia entre preciso y... ¿Hay alguna duda todavía? Profe, una pregunta. Es que Sí. con relación a lo de precisión. Con la precisión es como qué tan largo podría llegar a ser el número o cómo. Es que no Sí, no. entendí muy bien. Si tú tienes digamos, a ver, dos cosas. Si el número es muy largo es porque tú tienes mucha precisión, porque tienes muchas cifras significativas. Eso es precisión. Pero si hablas de muestras, entre ellas,
precisiones que están muy cerca. De nuevo, cuando tú saques el promedio, ese promedio va a tener muchas cifras significativas porque casi todos los valores están iguales. Ah, ok. Ya, ahora sí. Gracias. Listo. Es como si, digamos, tú hicieras una muestra, que los valores estén cerca quiere decir que, digamos, en el eje X, no sé, te da 1.2321, el otro da 1.2327, 1.2324, 1.2319. Si es que todas están muy cerca y vas a tener una gran cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, y ahora lo último que quiero tocar ahí con los ejercicios es precisamente ese efecto de las cifras significativas. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando uno escribe, bueno, perdón, de los errores, cuando uno escribe esta cosa, 8.50 más o menos 0.02 centímetros? ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de escribir la respuesta, si no estoy mal, es que a la hora de escribir como la respuesta, tener en cuenta el número de, como de ceros, de decimales, a escribir. O sea, uno no tiene información completa, ¿cierto? Mm, Esto no quiere decir que el diámetro valga exactamente 8.5. No, esto lo que quiere decir es que si yo estoy aquí, esto es 8.5 centímetros y esta parte es 8.6 y esto es 8.7 y así sucesivamente. Y esto es 8.4 y esto es 8.3. Lo que quiere decir esta cosa, esta forma de escribirlo, es que la medida de ustedes están en 8.5 menos 0.02, o sea, empezando acá, en 8.3, hasta 8.5 más 0.02, o sea, hasta 8.07. ¿A ustedes nunca les dijeron realmente con esto que la medida es esta? No. Lo que les están diciendo es que su medida verdadera está dentro de este intervalo. Eso es lo que significa. Puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser esta, puede ser cualquiera, entre el intervalo. Esto es lo que quiere decir esta notación. Obviamente, entre más pequeño sea este intervalo o este error, entre más pequeño sea, pues más certeza tengo yo de cuál es mi medida, ¿cierto? Más precisa es mi medida, entre más pequeño sea ese error. Entonces, con esto estamos midiendo la precisión. Eso es lo que significa esa notación. Bueno, pero eso también implica otra Profe, cosa. Miren, señor, es que, bueno, no, en el diámetro dice que es de 8.50 más o menos 0.02 centímetros. Creo que en el dibujo que hizo está mal, sí, está mal. Tienes toda la razón. porque sería como entre 8.48 y 8.52. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Así, ¿cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Lo había hecho mal. Bueno, quedamos entonces. Esto implica, por favor, es que la medida no es 8.5, es que está dentro de este intervalo. Entre más chiquito sea ese error, más precisión tenemos en nuestra medida. ¿Alguna vez ustedes podrán medir algo con 100% de precisión? ¿Ustedes qué creen? no. Todo tiene que ver con una comparación, con una regla, la que sea, un tiempo. Estoy de acuerdo, Juan Manuel, no. Alguna vez, digamos, hay una teoría en física que se llama la teoría del caos, que no es que todo es un caos, y eso, sino que tiene una característica importante y hay una sensibilidad a condiciones iniciales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo cambio un poquito la condición inicial, dentro de un tiempo, los dos sistemas que están muy cerca al principio van a estar muy lejos en su evolución. Por eso, por ejemplo, es tan difícil predecir el clima. Si uno tiene, el clima digamos, un sistema altamente no lineal, y si tiene un pequeño cambio en la condición inicial, puede ser que el clima a largo plazo esté en otro punto completamente diferente. Por eso es muy difícil decir el clima en 3 meses. ¿No? La confianza de eso va perdiéndose a medida que aumenta la ventana de tiempo. Entonces uno en realidad nunca va a poder medir todo con perfecta precisión. De hecho, hay unos límites físicos que impiden que uno haga eso. Ya a nivel atómico,
porque cuando uno mide algo, uno lo está observando. Entonces, si yo los miro a ustedes ahorita, o el sol que les está dando, o que me está dando a mí, pues ese sol a mí macroscópicamente no me está perturbando. Pero resulta que si yo fuera esta mano fuera un electrón, cuando yo lo miro, yo lo que estoy haciendo es lanzándole un fotón o una onda electromagnética, y al yo interactuar con él para poderlo mirar, porque eso es mirar, es interactuar con algo, chuzar o tocar o lo que sea, pero en este caso pues es una onda electromagnética, pues yo al tocarlo con él interactúo y lo modifico, entonces yo ya no tengo información de en dónde estaba, sino de ese producto de la interacción, entonces yo modifiqué su estado. Entonces resulta que uno naturalmente, ya de forma fundamental, si yo quiero saber la posición de algo, pierdo información de su velocidad. O si conozco información de su velocidad, pierdo información de su posición. Se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pues uno en realidad nunca va a poder medir las cosas de forma exacta, ¿listo? Eso no es verdad. Si yo les digo a usted, la condición inicial de un problema de una ecuación o lo que sea es pi, el número pi. Pues pi tiene infinitas cifras decimales. Ustedes nunca van a poder escribir eso en un computador. Escriben una buena aproximación, pero siempre van a existir esos errores. Entonces, los errores son intrínsecos, siempre van a estar, y en los datos experimentales, todas sus cifras tienen que tener siempre el error. Otra característica importante que quiero resaltar es cuántas cifras significan. 2. No, una. Significativas tiene una, Mm. y decimales tiene 2. No te preocupes, Juan Manuel, porque esto es normal que nos pase. Tenemos una cifra significativa para los errores. Apréndanse esto. Los errores que calculemos siempre van a tener una cifra que decimal o significativa. Significativo. Significativa. Siempre. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando hagamos los cálculos de los errores, nosotros vamos a utilizar la calculadora y nos van a salir un montón de cifras. Nos vamos a quedar solamente con una cifra significativa. Ahora bien, este error que tenemos acá tiene una cifra significativa, ¿cierto? Pero tiene 2 cifras decimales. Entonces, si digamos a usted les hubiera dado el valor como 8.5013779, hicieron el cálculo del error y el error les dio 0.02, hagámoslo así completo, digamos que esto le dio 2743. Lo primero que ustedes tienen que hacer, porque este es el cálculo que le sale a uno cuando calculamos una pendiente experimental o algo así, lo primero que tenemos que hacer en esta cifra es aproximar el error a una cifra significativa. ¿A cuánto aproxima ese número que escribí ahí a una cifra significativa? 0,02. 0,02, igual, ¿no? No dice nada. Muy bien, muchas gracias. Ya que aproximamos el error a una sola cifra significativa, ustedes cuentan, listo, este error con cuántos decimales me quedaron. ¿Cuántos decimales quedaron acá? 2. 2. Entonces, aproximamos la cifra grande, la cifra principal, a los mismos números de decimales. Entonces, esto quedaría 8.50. El número de decimales de las cifras del error es el mismo número de decimales de la cifra principal. Entonces, ojo, los errores son lo primero que se aproximan. Los errores se aproximan a una cifra significativa. Y luego hacemos coincidir. Luego coinciden decimales, voy a ponerle mayúscula. Decimal de error y cifra principal. Esta es la manera de aproximar las medidas experimentales que ustedes van a reportar. Repito, primer paso, aproximar el error a una sola cifra significativa. Después de eso, segundo paso, que coincidan las cifras decimales del error con las cifras decimales de la variable. ¿Entendí? Sí, profe. Listo. Eso es un algoritmo que tenemos que aprender. Entonces hagamos este ejercicio de una vez porque este ejercicio tiene propagación de errores. Dice, al comer al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, no preciso, ahorita con hambre, usted observa que cada una es un disco circular con diámetro tal. Cada galleta, me imagino, y espesor tal. Bueno, no tenían hambre y se pusieron a medir el diámetro y el espesor de las galletas y les salió esta distribución con estos valores. Dice, calcula el volumen promedio de una galleta y la incertidumbre de su volumen.
Luego, obtenga la razón diámetro, espesor y la incertidumbre de dicha razón. Vamos a hacer el primero y el segundo. Antes de seguir, quiero preguntarles otra cosa, o quiero contarles otra cosa. Cuando uno tiene este tipo de escritura, el error se puede escribir de dos maneras. Una forma es esta, que se llama el error absoluto, porque tiene las mismas unidades que la variable original. Otra cosa es el error porcentual. El error porcentual es qué tan grande es el error comparado con mi cifra. Eso quiere decir que ustedes lo que tienen que hacer es como básicamente hacer 0.02 sobre 8.50 y lo multiplican por 100 para volverlo un porcentaje. Esto es el error porcentual. ¿Por qué les aclaro eso? Normalmente, por ejemplo, en los puntos de Virtual Savannah que ustedes van a entregar, lo que se les pide es que, como son números a veces, esos números que ustedes les dan no son exactos a los que espera la respuesta. Entonces, lo que se busca es que haya una fluctuación máxima del 5%, no de 0.05. No es de sumarle o restarle 0.05 a sus valores para que coincida con la respuesta correcta de Virtual Savannah. Es que el error relativo sea del 5%, sea de 0.05, calculado así. Listo, así es como se les va a verificar el error en Virtual Savannah. De nuevo, sus números no van a ser perfectos, pero no es sumarle o restarle 0.05, es que el error sea máximo del 5%. Entonces, ustedes cuando quieran verificar que por qué una respuesta correcta no les da igual porque las cifras decimales se acercan, es que no importan las cifras decimales, lo que importa es que el error relativo entre las dos, la respuesta de ustedes y la respuesta de Virtual Savannah, ese error sea menor del 5%. Entonces, digamos que si ustedes, no sé, vamos a llamar a RE la respuesta del estudiante, RC la respuesta correcta. Entonces, lo que se hace en Virtual Savannah es valor absoluto de RC menos RE, o sea, la diferencia entre las dos respuestas, dividido entre respuesta correcta. Y esto tiene que ser menor que el 5%, o que 0.05. Así es que se aceptan las respuestas en Virtual Savannah, ¿listo? No es por diferencia de decimales, es por diferencia relativa, que es mejor, es mucho mejor. Para que, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces, volvamos acá. Nos dicen que calculemos el volumen promedio. Nos dicen que esta cosa es un disco circular con un diámetro. Entonces, básicamente nos dicen que la galleta la podemos modelar así. Vamos a ver, perdón, creo que el dibujo no queda muy bien. Uy, quedó súper bien. Pero porque esto asiste, ¿no? Entonces, digamos que la galleta la podemos modelar así. Nos están diciendo que tiene un diámetro. Acá, este es el diámetro D. Y que tiene un espesor, que lo vamos a llamar H. ¿Ok? ¿Cómo calcularían ustedes el volumen de esa galleta? Teóricamente. La fórmula. ¿Cómo lo harían? Pues sería el volumen de un cilindro. Muy bien. Eso es un cilindro aplastado, ¿cierto? Entonces, ¿y el volumen de un cilindro cómo es? Altura por el radio. No, casi. No, es pi ¿No? r Ah, al cuadrado ahí. por la altura. O sea, es como el área del círculo, ¿cierto? Que sería pi por el radio al cuadrado, ese es el área. Y lo multiplicamos por la altura, que es como qué tantos círculos tengo, digamos. Pensémoslo así. Entonces, esto por H. ¿Estamos? ¿Sí está bien así o no? Sí, señor. Listo. Ahora, como aquí nos dieron el diámetro, pilas, entonces podríamos reescribir esto en términos del diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. O sea que el radio es el diámetro sobre 2. Entonces voy a reemplazar aquí el radio. Me daría pi por h por el diámetro sobre 2 al cuadrado. Y entonces me daría al final pi sobre 4 por... Me equivoqué. ¿Por qué? Por h por d al cuadrado. ¿Sí lo hice bien o me equivoqué? Bueno, parece que está bien. Listo. Entonces este es nuestro volumen. Nos están pidiendo que calculemos básicamente el volumen y que propaguemos los errores. ¿Por qué eso? Porque resulta que si a ustedes les están diciendo que el diámetro tiene un pequeño error, pues eso quiere decir que no todas las galletas miden lo mismo. Hay unas galletas que tienen diámetros más pequeños, diámetros más grandes. Entonces nosotros necesitamos calcular más o menos cuál sería como ese diámetro promedio y cuál sería esa fluctuación.
¿sí? Porque obviamente si yo tengo galletas más pequeñas, más grandes o más altas o más gruesitas, así, entonces voy a tener como una fluctuación en el volumen, en el total de mis volúmenes. Hay dos maneras de hacer eso, medir el volumen a cada galleta y sacar los promedios y la desviación estándar, o la otra es con estos datos que nos dieron propagar ese error. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes cogieran y metieran aquí? Tenemos dos formas de hacer el volumen más grande posible. ¿Cuál sería el volumen más grande posible? El volumen más. Será coger esta misma fórmula y hacerla así, miren. Pi cuartos por h más delta h por d más delta d al cuadrado. ¿Y qué es eso de delta h y delta d? Son estos errores. A esto lo estoy llamando delta d y a este de la altura lo estoy llamando delta h. Son los errores. Cierto que si yo en esta fórmula, en esta que tengo acá del volumen, le pongo los valores más grandes de altura, que son el h más delta h, que son el límite superior, y más grande del diámetro, cierto que obtengo un volumen más grande posible. ¿Cómo haríamos para obtener en esta fórmula el volumen más? Pi cuartos, Pi cuartos, ajá. h menos delta h. Menos delta h, o sea, lo que hacemos es lo más chiquito posible, ¿cierto? Muy bien. Entonces observen, recuerden que la idea es que nosotros tenemos aquí como el volumen promedio acá, y estamos buscando como el B máximo y como el B mínimo. Porque como tenemos errores en el diámetro y en la altura, pues nosotros no tenemos un valor exacto, perfecto, único del volumen. Tenemos como una distribución también. Y lo que queremos es más o menos estimar este error, chicos. Esto es lo que estamos buscando, el delta B. Y lo que estamos tratando de hacer es precisamente cuánto vale ese delta B en términos de los errores de las cosas que yo medí. ¿Cómo lo vamos a calcular nosotros? Hay muchas maneras. Hay maneras haciendo derivadas, parciales y otras cosas. La vamos a calcular de otra manera, mira. El delta B va a ser igual a coger ese volumen más grande menos ese volumen más pequeño, en valor absoluto lo vamos a poner sobre 2. Miren que cuando yo hago volumen más grande menos volumen más pequeño, yo estoy haciendo como todo este intervalo, ¿cierto? Y si yo lo divido entre 2, más o menos estoy cogiendo la mitad. Y esa mitad es una buena aproximación para delta B. Entonces, por esa razón es que lo vamos a hacer así. De la forma de estimar delta B va a ser esta. Calcular un volumen grande, restarle un volumen pequeño, dividirlo entre 2. Luego con ese delta B lo aproximamos a una sola cifra significativa y luego con eso aproximamos nuestro volumen original. Vamos a hacerlo completo. Ayúdenme ustedes por favor a calcular entonces. Esto sería el B más, sería pi cuartos, h más delta h. ¿Qué escribo ahí? ¿Dónde está? ¿Qué escribo en h más delta h? ¿Qué pongo? Sería sumarlos, Pues, ¿no? sí. ¿Señor? Sí. 0.050 más 0.005. Entonces sería 0.055. D más delta D, vamos a hacerlo todo en centímetros. D más delta D sería sumar acá, sería 8.52. Y todo esto al cuadrado. Y acá sería lo contrario, sería me sobra. Pi cuartos. Entonces sería restar, entonces sería siempre me pierdo, 0.050 menos 0.005 sería 0.045 y este sería 8.48 al cuadrado. Entonces esto me daría, vamos a hacerlo, por favor háganlo ustedes también, voy a sacar los dos. Y háganlo ustedes, por favor, que vayamos verificando que lo estoy haciendo bien. 0.055 por 8.52 al cuadrado por... Opa, vale. ¿Les da 2.5415? Sí, profe. Listo, gracias. Menos, vamos a hacer el pequeño. 0.045 por 8.48 al cuadrado es igual
por pi sobre 4 igual, y esto me da 2.5415, la embarré porque tenía que haberle puesto más cifras de 2.5415, 2, 3, 3, 2, 4. Voy a volver a hacer el primero. Ahí. A mí me está dando diferente, me está dando el más me está dando 3.13568. ¿Alguien más le dio así? Sí, profe. Sí, profe. Lo había hecho mal. 2.5415, ese es el pequeño, listo. Todo esto sobre 2. Y entonces el delta B me dio 0.297. ¿Sí o no? 971. Sí, señor. Listo. Este es el delta B. Ahora calculemos el volumen normal. ¿Sí? Simplemente el volumen reemplazando cuántos H y cuántos D. El volumen normal sería pi cuartos por H, donde H es 0.050, por el diámetro, que es 8.5 al cuadrado, y esto me va a dar 0.50 al cuadrado por 0.05 es igual por pi sobre 4 tin. Esto me da 2.83725. Lo voy a dejar así. Centímetros cúbicos. Entonces miren lo que hicimos. Hicimos el volumen normal con la fórmula normal. Hicimos el delta B. ¿Ustedes reportarían así los datos o qué más hay que hacer? Ponerle al error una cifra significativa. Ujú. Muy bien. Entonces tenemos que pasar este error a una sola cifra significativa. Entonces delta B para una sola cifra significativa termina coincidiendo en este caso particular con el número de cifras decimales, entonces nos daría 0.3 centímetros cúbicos. ¿Y con esto ahora qué hacemos? ¿Cuántas cifras decimales debería tener el volumen? Una. Una no más. Entonces nos daría 2.8. Y con esto reportamos nuestra medida como 2.8 más o menos 0.3 centímetros cúbicos. Eso sería nuestra propagación del error en el diámetro y la altura hacia el volumen. Déjenme les repito qué fue lo que hicimos, ¿sí? Para repasar un poquito. Primero, pues definimos cómo era el cuerpo para sacar el volumen y sacamos, pues, la forma de calcular el volumen, ¿listo? Eso fue lo primero que hicimos. Con eso, pues si reemplazamos directamente, tenemos nuestro volumen. Pero ese volumen tiene que tener un error, porque la altura y el diámetro tienen errores. Para encontrar ese error, lo que hicimos fue calcular el volumen más grande posible, que para esta fórmula es muy sencillo. Hay otras fórmulas donde hay que pensar si se resta o se suma o lo que sea. El volumen más pequeño posible, lo restamos y los dividimos entre 2. Eso nos da un estimado, una aproximación del error en el volumen, que nos dio este valor. Pero no podemos dejarlo así. Digamos, este error nos está diciendo que el error empieza en la primera cifra decimal. Entonces, ¿para qué le dejamos más decimales? Si ya el error empezó ahí. Entonces, lo que hacemos es aproximar a una sola cifra significativa del error siempre. Por eso, este valor de delta B se convirtió en 0.3. Y con eso nos está diciendo que en la volumen original que teníamos no podemos guardar todo ese montón de cifras decimales, sino que nos quedamos solo con una. Las cifras decimales coinciden entre el error y la medida principal. Siempre aproximamos el error a una sola cifra significativa y luego hacemos coincidir los decimales con la cifra principal. Y por eso al final nos dio esto. ¿Alguna duda, pregunta o algo así con esto? No, señor. ¿Listo? Pueden preguntar también si quieren en el chat anónimo. Aquí hay varios ejercicios, todos con respuesta de incertidumbre y cifras significativas. ¿Ok? Para que tengan como más certeza. Y ya. Hoy no pudimos hacer descanso
Normalmente hago un descanso en la mitad de la clase, pero las próximas lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? La siguiente clase hacemos realimentación del primer quiz que se va a abrir ahorita. Bueno, más tarde yo les aviso. Hacemos realimentación de ese quiz y empezamos cinemática unidimensional, el movimiento de las cosas en una dimensión, básicamente para repasar esos conceptos de posición, de velocidad, etcétera. ¿Qué es lo diferente de esto con el colegio? Ojo, porque a veces, como ustedes vieron en el colegio de física, sienten que todo esto es la misma vaina, pero nosotros vamos a utilizar cálculo también. Vamos a hacer derivadas. Vamos a interpretar la derivada derivando o vamos a interpretar la derivada como pendiente, ¿se acuerdan? Eso es muy importante, lo vamos a tener que utilizar muchísimo porque como la velocidad es la derivada de la posición en una gráfica, pues la velocidad es una pendiente. Como la aceleración es la derivada de la velocidad en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la aceleración es una derivada. Entonces vamos a tener que tener ese concepto e incluso vamos a hablar un poquito de cálculo integral, porque como la operación inversa de la derivada de la integral, yo de una gráfica de aceleración en función del tiempo me puedo volver a sacar la aceleración y cosas así. O sea, esa interpretación geométrica va a ser muy importante. Esa es como la diferencia de lo que vamos a ver nosotros con lo que ustedes vieron en el colegio, que seguramente en general no lo vieron con cálculo. Pues por esa razón es importante que no utilicen el libro de física del colegio, sino los libros de física universitarios, que tienen cálculo y tienen ese tipo de cosas que no están ahí. Eso es todo. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas ya mismo. Sobre el tema o lo que sea. Profe, en cuanto al quiz, según entendí, es que usted lo abre y no lo deja, por ejemplo, abierto hasta cierta fecha. Sí, sí, señor. Sí, digamos que por ahora no es tanto como que nos vamos a encontrar en la clase en tal momento a hacer un quiz ni nada de esas cosas. Realmente esto es para que ustedes hagan más ejercicios. Lo que yo les recomiendo es que ustedes se pongan a hacer ejercicios del taller o del libro o de donde sea, pero que hagan ejercicios. Me pueden preguntar por correo y trato de responderles también, no hay ningún problema. Y que utilicen ese quiz como para empezar a ensayar. Yo les dejo más o menos 2 intentos. Yo les dejo 2 intentos, no solo uno. Y escojo la nota más grande, no el promedio. Y sí, tienen un tiempo máximo para presentarlo, digamos 1 hora cada uno de los intentos. Lo pueden presentar en cualquier intervalo de tiempo, en cualquier hora de las que quieran, desde que se abra hasta más o menos el lunes a las 10 de la mañana. Normalmente lo que hacen los estudiantes es hacer como un primer intento y no les sale la nota, pero sí les sale de pronto si estuvo bien o mal, pero no les dice cuál es la correcta, pero sí les dice si estuvo bien o mal. Entonces ahí dicen, uy, no me falta estudiar más y no sé qué, y el segundo intento lo hacen después. A veces los hacen seguidos, bueno, como sea, pero es su libertad, no hay ningún problema. Digamos que yo, no, yo lo que busco es que ustedes lo utilicen como algo que les sirva para ver dónde tienen huecos todavía, y bueno, y por eso hacemos la realimentación el lunes. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Profe, ¿y cuántos puntos más o menos tiene el quiz? Normalmente son 6 puntos. Ahorita como estos problemas son como de transformaciones y cosas así, pues esos puntos son como sencillos, pero poco a poco pues van tomando más tiempo. Pero digamos que el objetivo es que ustedes se acostumbren como a tratar de dedicarle 10 minutos en promedio. Obviamente hay unos que toman más y hay unos que toman menos, pero en promedio son como 10 minutos por ejercicio. Entonces son normalmente, pues depende. Si dejo solo 5 puntos, serían 12 minutos en promedio, pero en general son 5 o 6 puntos, dependerá. Listo, gracias, profe. Ujú. Profe, y en cuanto a la presencialidad, ¿ya se definió qué días va a dar la clase en la universidad? Y yo les aviso más tardecito o mañana porque todavía nos están cuadrando una cosa de los horarios de los laboratorios. A nosotros no nos dejaron laboratorio con 2 horas, sino solo con una. La clase del lunes es la que está en el B207, que es el laboratorio, y las otras clases no están en el laboratorio. Entonces, dependiendo del laboratorio, es que nosotros tenemos que, digamos que esas clases serán idealmente presenciales para que al menos vayan una parte de los grupos o algo así. Entonces, cuando me pasen los horarios definitivos y podemos cuadrar eso y, y teniendo en cuenta también sus respuestas, pero teniendo en cuenta principalmente lo del laboratorio, yo les aviso. Yo les aviso, tranquilos que no les voy a avisar el lunes ahí encima ni nada de eso, sino a más tardar el sábado les he avisado. Yo tengo una cita con el ortopedista este viernes y después tengo una cita con terapia ocupacional perdón, con riesgos laborales o algo así en la universidad para ver de lo de mi pie. Y con toda esa información yo ya les aviso cómo es. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, un gusto otra vez tenerlos. Estudien, que estén muy bien. Nos vemos. Recuerden que en menos de un mes es el examen, entonces ya toca estudiar y aprender y practicar. Que estén bien, chicos. Feliz fin de semana. Chao, profe, gracias.
Vale, profe. Chao, Chao, profe. profe. Que esté muy bien. Profe.